Pocas escenas definen tan bien al personaje de Frank Underwood, uno de los protagonistas de la serie de Netflix House of Cards. Cuando cae la noche y nadie ve, cuando las caretas se guardan, el legislador demócrata con ambiciones presidenciales presencia la agonía del perro de sus vecinos en la calle, y mientras pide a su asistente ir por ayuda, lo sacrifica con sus manos. Mientras lo hace, le habla al televidente y dice: There are two kinds of pain. Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things. Moments like this require someone who will act. Who will do the unpleasant thing, the necessary thing. Aquí mismo en La Tribu, cuando debutábamos hace 2 meses, analizábamos la película del Joker, y el escritor Mauricio Rojas nos decía: la política es un juego de caretas, los políticos son personajes. Imposible no traer a colación esa definición nítida y honesta del juego del poder. ¿Estará de acuerdo nuestro invitado de hoy? Yo soy Ricardo Neumann. Yo soy Sasha Hanik. Bienvenidos a La Tribu. ¿Estará de acuerdo nuestro invitado? Decíamos justamente en la presentación. Y bueno, si hay alguien que conoce la política por dentro y por fuera, ese es Darío Paya. Abogado, ex embajador de Chile ante la Organización de Estados Americanos y diputado durante 4 periodos. Darío actualmente preside el Leadership Institute en Chile y es director de la misma organización a nivel internacional, donde se encarga justamente de formar líderes que muy probablemente van a desplegar sus habilidades en el mundo de la política. Darío, bienvenido y bueno, siéntate con nosotros muy cómodo en esta hoguera donde finalmente contamos historias y hablamos de la contingencia social y política a través de estas narraciones. Darío, ¿tú finalmente estás de acuerdo con esta definición de la política y los políticos? Una visión de... ¿Persona o personaje, dices tú? Exactamente. Caretas. Lo que pasa es que lo de las caretas puede sonar peyorativo, salvo que alguien esté pensando en las caretas que usaban en el teatro griego y qué sé yo, pero lo que es verdad, y es algo que en lo que yo insisto mucho cuando hablamos con gente de sus campañas o de sus organizaciones, cómo construirlas, tú necesitas tener una identidad, algo que sea cierto respecto de ti, que de alguna manera indique cuál es tu propuesta de valor, se diría en términos comerciales, pero en el fondo, ¿qué es lo que tú encarnas que la gente puede valorar? No puede ser nunca un promedio de todas las virtudes y todos los defectos que tiene una persona, porque esa complejidad es imposible de transmitir en la política moderna, sobre todo. Tiene que haber alguna característica tuya, cierta, biográfica, no una promesa, que tú puedas apuntar y en torno a ello construir una identidad que la gente diga: sí, este es el tipo de persona que yo valoro, necesito, dado que quiero lo que quiero, dado que el país necesita lo que necesita. Entonces, de alguna manera, los políticos sí terminan, la figura pública del personaje, del político, termina siendo un personaje, más que una persona. Y en ese sentido, Frank Underwood y Claire, esta parejita impresionante de esta serie, son eso, son personajes desprovistos casi de cualquier característica que no calce con la fría búsqueda del poder de manera completamente inescrupulosa. Pero incluso en ellos, y yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo viendo la serie, hay un espacio en que son personas. Me dan ganas de hacer un concurso con ustedes y preguntarle, a ver, ¿hay algún momento en que ustedes los vean como seres humanos? Y es siempre un mismo espacio físico, que es cuando normalmente de noche, normalmente casi de madrugada, abren una ventana y se ponen a fumar. Y se fuman un pucho. Y se fuman un pucho y comparten. Y es el único minuto en que parecen seres humanos normales, incluso parecen pareja, incluso tienen momentos de ternura entre sí. Todas las cosas que están completamente ausentes del resto del tiempo. Supongo que ese es el espacio que los que diseñaron esta serie entendían que tenían que tener para que pudiésemos conectarnos con ellos en algún plano común, en algún momento en que los reconociéramos como prójimos, como seres humanos. Pero sí, la vida, los personajes políticos tienen que asumir
que lo que la gente ve es un personaje, es una reducción, a veces una deformación de lo que en realidad son como personas. Y en ese sentido, ¿por qué elegiste la serie House of Cards? Aún sabiendo que te podíamos preguntar todo tipo de secretos incómodos de la política y paralelismos que podrían haber con la política actual, finalmente. Hay que contarle a la gente que Darío vivió en Washington mucho tiempo y conoce la política estadounidense y la ciudad de las marañas políticas por excelencia, que la serie House of Cards abre justamente en su introducción. Tú, Darío, conoces muy bien esos terrenos, ¿no? Sí, por razones de trabajo y porque hace muchos años, mucho antes de entrar al Congreso, estuve trabajando y viviendo varios meses en Washington en el ambiente político, y desde entonces, y conocí a mucha gente de mi edad, gente muy joven todavía, que luego ha hecho cosas muy notables en la política gringa. Entonces mi relación con ellos es cotidiana, de todos los días, de manera que siempre he estado un poco enchufado con la política gringa, y me tocó vivir durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, siendo su embajador en la OEA, viviendo en Washington. Yo no sé si los que han ido a Washington han reparado que el edificio de la OEA además está exactamente al frente de la Casa Blanca, está al lado. Así que todas esas imágenes icónicas de la ciudad las tengo presentes en un pedacito de mi biografía, ¿no? y la de mi familia. Pero tú me habías preguntado, Sacha, ¿por qué elegí House of Cards? Sí, exacto. Porque fíjate que plantea algunas preguntas, algunas que para mí han sido importantes en mis definiciones vocacionales, y otras que son relevantes para todos, socialmente. En el plano de las preguntas importantes para todos, yo te diría que la más importante es una que deja planteada Frank Underwood. Esto lo dice cuando está a punto de convertirse en vicepresidente. Y dice, sin ningún voto de por medio, la democracia está muy sobrevalorada. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. Lo que hace con eso es como meternos un dedo en el ojo, o entre las costillas, decir algo que nos incomoda, que subraya cómo existe la posibilidad de manipular el sistema democrático, y hay gente que en fin, entre el uso de los medios, la maniobra política, en el caso de él, el engaño, la traición y todo lo demás que es propio de la serie. Pero es verdad que esa frase que tanto se repite, que la democracia es el peor sistema conocido de gobierno, excepto por todos los demás, digamos, que son peores, en esta serie eso lo muestra de manera muy cruda y extrema, ¿eh? Caricaturizada. Bueno, es una serie de ficción. Las cosas se tienen que simplificar al extremo y tener pocos matices. Y después hay otras preguntas que yo creo que la gente se hace y se hizo viendo esta serie. Yo creo que hay gente que dice, pero ¿habrá gallos tan malos? ¿Habrá sociópatas tan sociópatas y psicópatas tan psicópatas como Frank Underwood y Claire? ¿Habrán otros a los que la política les resulta un juego, simplemente algo en lo que se entretienen, en que no hay bondad ni maldad de por medio, sino que un deporte con el cual uno se puede entretener o no, en el fondo una visión cínica completa de la vida? Todas estas últimas preguntas son cosas que cuando tú te dedicas a lo público, y no solo a la política electoral, porque te podría argumentar sin gran complicación, Sacha, que en cualquier empresa grande hay política, en cualquier institución grande hay política, y hay maniobra, y hay codazos, y hay gente que quiere ascender, que la manera positiva de decir, hay gente que quiere trepar, algunos en base a sus méritos, otros en base a cualquier precio, en fin, es parte de la vida. Así que yo creo que es una serie muy entretenida, pero que de fondo te toca teclas, te hace parar las antenitas en dimensiones que son súper centrales para que las cosas anden bien en la sociedad, en la familia, en todos los ambientes. Hay una serie una frase que yo siempre pienso y pensaba mucho cuando veía la serie, que es que finalmente el gran problema de la democracia no es cómo nos ponemos de acuerdo para elegir a los gobernantes, sino que en realidad el problema de la democracia es limitarlos una vez que estos tienen el poder. Y Frank Underwood, dentro de toda esta maraña, esta trama dramática que él arma para incluso salir electo presidente de manera, entre comillas, no democrática, no por elección popular, él tiene, y es un juego muy interesante que tiene la serie en todas sus temporadas, él tiene que lidiar con toda la estructura de pesos y contrapesos
del sistema democrático norteamericano. Es como parte del costo hundido con el que Frank Underwood arma su trama política. ¿Crees que en ese sentido la democracia finalmente está abierta a estas marañas, está susceptible de ser engañada, susceptible de ser bypaseada por este tipo de personajes, o más bien es un tema de la ficción que nos plantea la serie? No, o sea, sin lugar a dudas que la respuesta es sí, y de manera mucho más dramática, porque una cosa es que tú le atribuyas a un personaje la capacidad de controlar por un rato al menos el escenario entero, y en eso puede haber un poco de ficción en política democrática. No hay para qué tratar de imaginarse una maraña de control del poder del Estado para servirle a algunos. La política argentina es un ejemplo perfecto de eso. Yo muchas veces creo que se comete un error cuando se habla de la corrupción en la política argentina creyendo que la única forma de corrupción o la peor son hombres saliendo con maletines de plata a algún ministerio. No, es cómo se ha corrompido el sistema de manera que hay una democracia formal, pero que no funciona para lo que se concibió, ¿eh? Funciona como máquina de sustento de un aparato de chupasangres, digamos, ¿eh? Con muchas subdivisiones entre sí. La maraña gringa, fíjate que contrastada con la maraña chilena, ponte tú, tiene una diferencia saliente, y eso es algo que a mí me llama la atención en la serie. El Congreso en Estados Unidos es infinitamente más poderoso de lo que es en Chile. Y yo creo que no para bien. Una de las razones por las cuales los gringos tienen este déficit y esta deuda de trillones de números que simplemente hoy día nosotros no comprendemos, no nos caben en ninguna hoja, ¿no? Por la cantidad de ceros de deuda que tienen, en parte porque el Congreso puede gastar plata, entonces nos ponemos de acuerdo, Sacha, ahí que te pido el voto para un proyecto para construir un puente en mi distrito, y yo voto por el tuyo, y los dos votamos por el de Richie, y construimos puentes, que es una metáfora, obviamente, el ejemplo que estoy poniendo, y nadie se pregunta si se necesitan realmente o no, si se pueden pagar o no. Gastemos plata, lo importante es que los tres obtenemos votos construyendo puentes. Esa es la realidad de la política gringa, es la realidad de la política argentina, y no es la nuestra, no porque los políticos chilenos seamos más serios, simplemente porque tenemos normas políticas que en la Cámara de Diputados no te dejan gastar plata. Por eso esto de que la iniciativa de gasto radica en el presidente de la República en Chile, te aseguro que es de las cosas que más ganas tienen de cambiar desde la clase política a propósito de los cambios constitucionales que están anunciados en Chile. ¿Y sería bueno ese cambio? No, yo encuentro nefasto, además que de nuevo, no hay que imaginarse lo que va a pasar en la historia de todos los días en los países en que la capacidad de gastar plata está radicada en el Congreso. Pero volviendo a la serie, fíjate, así todo, Frank Underwood es un personaje cuyo inciting incident, dicen los que saben, Richie, Exacto. El hecho gatillante de la acción dramática. De la acción dramática es sentirse menospreciado, es el resentimiento de que no lo hayan nombrado en el gabinete. Él quería ser ministro de Relaciones Exteriores y solo va a poder ser el hombre más importante del Congreso, que yo creo que es discutible quién es más poderoso en Estados Unidos, si el presidente del Congreso o el presidente de los Estados Unidos. Pero le dijeron que no. Y esa cuestión es súper humana. La inseguridad, el resentimiento, el sentirse menospreciado, ¿qué se cree este huevón? No saben la chichita con la que se están curando. Como que todas esas frases están inscritas en algún gen de todos nosotros, que cada uno es libre en algún minuto de decidir de si pronunciarla o no, de si dejarse llevar por ese impulso o no. Creo que el origen de la serie, en ese sentido, te muestra bien esa dualidad. Por una parte, este hombre frío que toma la decisión de sacrificar a ese perro que está sufriendo inútilmente. Alguien lo podría confundir con un gesto de compasión. Por lo que nos enteramos después de Frank Underwood, sabemos que no fue compasión. Pero por otro lado, al final del día, un tipo inseguro que le afecta a lo que el resto piensa y que por resentimiento emprende este proceso de conquista y de intriga, de manera que una frase que él en algún minuto pronuncia, él dice en algún capítulo, ya no me acuerdo, en alguna temporada, que le aburre la inseguridad. Pero yo creo que en el origen de la serie y en el origen de su conducta hay un momento de inseguridad. Tú mencionabas que este personaje finalmente
toma decisiones con una frialdad que lo hacen no parecer humano. Y mencionabas varias preguntas que la gente se puede hacer al ver la serie. Creo que una de las preguntas que la gente también podría hacerse viendo la serie es si son personas, como tú dijiste, sociópatas las que deciden entrar en política, o sea que hay algo quizás en la psicología de una persona que lo empuja a participar en política, o si no es finalmente ese sistema, ¿no? Ese sistema que a veces empuja un poco a las personas a ir tomando decisiones también para conservar el poder, ¿no? Y que va un poco deformando las causas y los objetivos con los que entraron primero a la política. Entonces quería preguntarte finalmente, ¿cuál de esas dos realidades pesa más? ¿La persona buena que es corrompida finalmente por un sistema que la empuja un poco a tomar las mismas decisiones que los otros? ¿O finalmente hay una, tú crees en tu experiencia también, que hay una característica psicológica quizás de las personas que entran en política, ¿no? O sea, hay de todo, pero de lo que no hay mucho, yo no dudo que los pueda haber. Es más, tengo un par en mente. Sociópatas, pero entendido como gente que a la hora de hacer avanzar su agenda, y que yo incluso les puedo conceder que su agenda es una agenda de buenas intenciones, pero que si en el camino se le interponen personas o principios que pasan por no violentar derechos de otras personas, la dignidad de otras personas, en fin, lo que tú quieras, pasan por arriba, se sienten justificados. Eso por lo pronto tiene una arquitectura ideológica completa de justificación de ese tipo de conductas sin necesidad de que haya una patología de por medio, que es la ética de la revolución. Si la revolución se justifica, bueno, todo lo que se interponga en el camino, chao, a la guillotina, física o metafórica, ¿no? O sea, yo creo que la sociopatía como fenómeno político existe mucho más que los sociópatas en política. Yo no sé si existe una cosa, no estamos yendo de todo yo inventando aquí una categoría de sociopatía de grupo, digamos. Yo creo sí que hay otras cosas que pasan que de nuevo son superhumanas. La expresión curarse con una chela, ponte tú, que es la descripción de un problema trivial, digamos. Hay gente que efectivamente se marea con poco. Fíjate que esto es una cosa poco percibida desde fuera de la política. Es casi caricaturesca, pero es real. Yo creo que no hay ninguna persona que se dedique a la política, no te digo presidentes, ni ministros, ni senadores, cualquier diputado, cualquier alcalde, cualquier concejal, cualquier persona que alguna vez fue candidato y ganó, tiene a alguien en su entorno, un vecino, una tía, una abuelita que le dice: mire mijita, mire mijito, cuando usted sea presidenta, presidente, y yo creo que de buena se lo imaginan, es el político, en la política que conocen, le reconocen algún talento y lo proyectan hacia el futuro, mal que mal lo han apoyado. Y hay gente a la que escuchar esa frase le causa un mareo de altura, que el común de los normales les dura un rato, a otros no se les quita nunca, y en ese minuto se producen cambios de actitud, se pierden algunos buenos modales. En general es algo pasajero. Yo creo que es humano. No es normal pasar por la experiencia de ser candidato, ver tu cara puesta en las paredes, que te insulten unos, que te aplaudan otros y te traten de una manera completamente rara. Seguís siendo el querido, ¿no? Eso produce cambio, pone a presión la personalidad de la gente. Pero sociópata o psicópata a la altura de los Underwood, no sé de políticos chilenos que anden tirando gente al metro. Pero no sabemos si Underwood fue una persona normal en algún minuto tampoco. Claro. Sí, además que el hecho que es la pareja. De hecho, hay mucha gente que se ha preguntado en qué medida esta pareja estuvo inspirada en los Clinton. Porque hombre, mujer, ambos claramente con ambiciones políticas. Hay un paralelismo que yo no creo que sea casualidad. Yo creo que los guionistas no es que se hayan inspirado, aprovecharon eso, aprovecharon una dosis de morbo que hay instalada en todos nosotros, la utilizaron en la construcción de la historia. Pero la realidad, como una vez le preguntaron a Obama esto, la Ellen DeGeneres le preguntó,
si era así la política, y Obama le dijo, mire, si me pone una cámara a mí todo el día siguiéndome, se van a aburrir, porque yo en general estoy todo el día sentado en el escritorio escuchando personas que me vienen a hablar de cosas y firmo papeles. Es bastante más aburrido que un capítulo de House of Cards. I have to tell you, life in Washington is a little more boring than displayed on the screen. Oye, Darío, a propósito un poco de lo que pasa en Chile hoy día, donde las instituciones están muy mal evaluadas, muy especialmente el Congreso, no puedo evitar de pensar en lo que decías, esto de un poco de que el poder corrompe y todas estas cosas que rodean al poder te llevan quizás a empezar a caer en cuestiones bastante enfermizas. Recuerdo que los griegos y los romanos, de hecho, había una pega, el que acompañaba al emperador le iba diciendo, recuerda que eres persona, recuerda que eres persona, recuerda que eres persona. ¿Se nos ha olvidado eso un poco? ¿Será motivo, o uno de los motivos del desprestigio de la política, el hecho de que los políticos se alejaron mucho del pueblo y se les olvidó que son personas? No creo que esa sea la razón de los problemas en los que estamos, porque lo que yo veo es un desmadramiento que al final se traduce en la conducta de cada persona, pero es colectivo. ¿Mm? No, yo creo que el problema que tenemos con la política hoy día en Chile, que es gravísimo, pero va por otras vertientes, tiene que ver básicamente con que un equilibrio que siempre tiene que haber entre tus convicciones, que son valiosas. Todos apreciamos que la gente esté en política por convicciones, incluso si están equivocados, digamos, ¿no? Porque el hecho que haya una motivación noble detrás es algo con lo que se puede trabajar, se puede tener un diálogo, digamos, ¿no? Pero tiene que haber siempre tiene que haber un equilibrio entre tus convicciones y lo que estás dispuesto a hacer por tus convicciones con las reglas del juego. Porque lo contrario, esto es Vikingos, la serie me refiero. Que entre paréntesis, si tú pensáis en Vikingos, es House of Cards. Esta frase se la escuché a la hija de un amigo que lo encontré brillante. Estábamos hablando de Mad Men. No sé si vieron la serie, que es notable. El ambiente es otro, es una agencia de publicidad y las ambiciones y tensiones que se dan ahí. Y esta chica dijo, pero si Vikingos es Mad Men, pero sin Estado de Derecho. ¿Mm? Efectivamente, el tener reglas del juego hace toda la diferencia. Esas reglas del juego, de alguna manera, son la forma y la finalidad de la sociedad. Es lo que nos permite avanzar. Y yo creo que lo que hoy día tú tienes es el imperio del fanatismo, de la lógica revolucionaria, en que cualquier traba que tú veas en el camino es una construcción que rápidamente la descartáis porque le colgáis la etiqueta de, antes decían burguesa, ahora dicen neoliberal, y por tanto cualquier cosa la puedo ignorar, la puedo pasar a llevar porque no vale nada. Y eso es la prehistoria, eso es, perdón, estoy insultando a los prehistóricos, que si no hubieran tenido reglas de funcionamiento no nos habrían permitido llegar hasta aquí. El imperio del capricho, la voluntad, la opinión propia, en fin, ponle tú el mote que quieras. Yo creo que los problemas de Chile van por ese lado y no por... de creerse demasiado el cuento. De que los humos se le vayan a la cabeza a la gente o que se hayan curado con una chela. No, es más profundo, es institucional. Al final el cuento es ese. ¿Sí? ¿Cuánto le creemos a nuestras instituciones? El otro día, disculpen la digresión, apito de otra cosa para mi podcast, al que, entre paréntesis, los invito a escuchar. Nada urgente, pero llámame, obvio. Nada urgente, pero llame. Pero es urgente que lo escuchen porque está re bueno. Llamé a Mauricio Rojas para preguntarle, Mauricio fue miembro del Parlamento sueco, le llamé para preguntarle, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en Suecia con la estrategia que siguieron ante el coronavirus? Pero en ese contexto le pregunté, ¿cómo es posible que un país tenga la capacidad de tomar una decisión así, de que un gobierno la pueda impulsar, comunicar, se haga efectiva y la gente la apoye? Y él me dijo una cosa notable, fíjate. Me dijo que en Suecia existe una cultura política en que se valora más estar equivocados juntos que tener la razón solo. Yo te diría que esa imagen es la antípoda de lo que estamos viviendo aquí en Chile desde la toma de la Chile, de la Escuela de Derecho de la Chile. Boric y compañía. Una década llevamos en esa parada. Hablando justamente de ese tema, se dice como comúnmente que 1984, el libro famoso de autoritarismo,
se había escrito como una advertencia, pero se terminó tomando como un manual de instrucciones por ciertos gobiernos autoritarios en el mundo, ¿no? Y mencionabas el tema justo de la política universitaria. Yo participé en política universitaria cuando estaba en la universidad, no hace tanto. Y una de las cosas que más me molestaban de mis compañeros era que, bueno, yo llegué muy pollito a ese mundo, entonces traté de hacer como las cosas lo mejor posible, pero todos trataban de hacer las cosas como en negro, ¿no? Así como las traiciones, las pasiones, cómo hacemos para bajar a este candidato, cómo hacemos para bajar a esta persona. Y decían en algún momento, una de estas personas que estaba en estas prácticas, que eran bastante desilusionantes, la verdad que me marcaron muchísimo, era, no, es que esto hay que hacerlo como House of Cards. No, y eso me quedó marcado muchísimo en la cabeza, porque dije, estas personas se están inspirando en una serie que lo que está tratando de hacerte es criticar el sistema de corrupción, un poco de esta máquina de traiciones, y la están tomando como un manual de instrucciones, parece, para hacer su política universitaria. ¿Tú crees que en el mundo, yo no he participado de política más tradicional, pero en el mundo de la política tradicional puede haber personas que vieron esta serie y dicen, mira, es que así hay que hacerlo? Bueno, capaz que haya alguien, ¿se puede hablar en francés o no? Por supuesto. Por supuesto. Capaz que haya alguien así de pendejo, pero yo creo que es perfectamente posible distinguir dos cosas. O sea, tú puedes escribir House of Cards. Imagínate que el fulano no matara a nadie, no incurriera en los pecados más graves en los que incurre la serie, ¿no? Mata más de uno, ¿no? Él y después su señora, en fin. No tienen escrúpulos ni límites, ese es el punto. Pero si tú le sacas esos recursos, tú puedes decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo tener una estrategia? Pensar, planificar estratégicamente. Si yo hago esto, ¿qué van a hacer mis adversarios? En Frank Underwood hay mucho de eso. En que, claro, tú sabes que al final el fulano estás dispuesto a hacer cosas que no debiéramos estar dispuestos a hacer, pero todo lo previo son estrategias bien pensadas. Hay una escena que yo encuentro muy notable, que yo creo que la gente que la ve dos escenas distintas. No sé si ustedes se van a acordar, es muy al principio, puede ser en la primera serie, cuando el presidente lo manda a convencer a otro de que acepte ser su vicepresidente. Y en el camino de la conversación, él descubre que en realidad el que está siendo analizado, juzgado, es él. Y este señor con el que fue a hablar, que es un millonario, le ofrece algo, lo tienta. Y es muy fino lo que pasa ahí, porque Frank Underwood, que yo creo que está tentado a aceptar, sabe que si acepta esa tentación, el reporte que de él van a mandar a Washington es negativo. O sea, hay un pensamiento estratégico detrás. Eso es normal, es deseable, cualquiera de ustedes en su pega lo hace así. Yo fui embajador. ¿Puedo contar una historia desclasificable? Pero por favor. Por favor. O sea, por ejemplo, estando en la OEA, hubo un conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, un conflicto fronterizo, un río, en fin, en torno al cual hubo bastante tensión. ¿Y por qué esto era importante para Chile? Porque la posición de Nicaragua, en ese caso, es que la OEA no se podía meter. Y si a ustedes a la frase les suena parecida, es porque es lo mismo que Chile siempre ha dicho en torno al conflicto que nosotros tenemos con Bolivia, que es un problema bilateral y que la OEA no se puede meter, salvo que Bolivia y nosotros estuviéramos de acuerdo. ¿Ustedes creen que para Chile era irrelevante la postura de Costa Rica y lo que Costa Rica dijera en ese tema? Por supuesto que no era irrelevante. Y Chile tenía una opinión respecto al conflicto entre ellos dos, pero cada cosa que Chile hacía, la hacía teniendo presente estratégicamente lo que significaba hacia adelante esa dinámica respecto de nuestro problema con Bolivia. Es parte de tu pega pensar estratégicamente. Si tú haces esto ahora, ¿qué significa? ¿Qué va a hacer el otro? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que tú puedes ver dos manuales. Uno, el manual de pensar estratégicamente. Ahora, si alguien vio el manual de que hay que pitearse gente, tirarlo al metro, emborracharlos para después asfixiarlos en un garage, no.
esa gente que se perdió, no se curaron con una chela, se fumaron algo bastante más intenso, digamos. Oye, Darío, tú que básicamente en tu trabajo diario formas generaciones de futuros políticos, transmites principios para justamente, por un lado, obviamente desarrollar una nueva política y por otro lado, como tú acabas de desarrollar en tu última pregunta, ser estratégico. O sea, aquí no hay que ser ingenuo, no significa que uno es mejor o peor político por, digamos, hacerse el santo. En ese sentido, ¿cuáles son las cosas que tú consideras relevantes, las cosas que te preocupas de transmitir a los jóvenes que se están formando en la política? Muy en este contexto en donde, como conversábamos antes, la política pareciera ser un juego de tramposos, un juego de calculadores y se perdió esa visión romántica de la política como el bien de la polis, como una de las más altas actividades de la humanidad. ¿De qué manera tú equilibras eso? Mira, ese primero tenor calculador con el tenor soñador, altruista. Esto último que tú dices, yo no sé si fue cierto alguna vez. Mira, cuando yo entré a la universidad, en Chile no había democracia, no había congreso, no habían partidos, no habían diputados. No había ninguno de los personajes ni las conductas en las que hoy día se fundamenta la descalificación de la clase política, porque no existía la clase política. Y cuando yo en la universidad me empiezo a meter en la versión de la política que existía en esa época, que a lo mejor como no había política en el resto del país, la política universitaria era muy política. O sea, yo cuando fui electo presidente del centro alumno, no sé, media página el C3 del Mercurio. O sea, era desproporcionada la importancia política que tenía la elección, pero a mí lo que más me costó no fue asumir posiciones más o menos populares, era decir, yo voy a ser político. Y ponerse esa mochila encima me resultaba pesadísimo, porque la imagen de los políticos era pésima. Entonces, pero ¿cómo en un país en que no habían políticos? ¿Ah? Yo creo que hoy día puede ser más justificada por la conducta de falta de respeto a la institucionalidad que tenemos de parte importante de la clase política, pero yo no sé si en algún minuto la política ha sido vista con más romanticismo, con mejores ojos que ahora. Nos imaginamos que fue distinto antes porque nos cuesta imaginarnos que siempre haya sido igual de mala y podamos haber llegado hasta acá. Voy a tu pregunta inicial. Yo creo que una cosa que, dos o tres, digamos tres, vamos a hablar en 1, 2 y 3. Uno, yo creo que uno tiene que tener claro en para qué está en esta cosa. Y yo creo que es muy fácil descubrir quiénes están en esto por deporte, lo que no los hace sociópatas, ¿eh? Porque simplemente es el juego más grande que hay en la ciudad, ¿eh? El deporte con los premios más grandes, digamos, el juego del poder. Incluso ahí hay una discusión interesante en la serie en que, si te acuerdas, Frank Underwood dice que él desprecia a la gente que cree que prefiere la plata por sobre el poder, a lo cual le retruca en algún minuto tiempo después Remy. ¿Se acuerdan de Remy, este lobista que había trabajado para él, que aprendió de él? Y le dice, sí, pero el poder siempre se acaba y la plata a veces no se acaba, ¿no? Hay gente que lo puede ver como simplemente un juego. Yo tengo más plata, tengo más poder. Yo creo que lo primero es preguntarse, yo creo que es muy importante preguntarle a la gente que se acerca a lo público, ¿y por qué estás acá? ¿Qué querís? ¿Qué te importa? ¿Qué querís cambiar? Porque si eso no es nítido, para mí es una señal de ruido. Si solo te gusta el juego, si solo te gusta la filigrana, la finta y el deporte, pero no tenéis claro el arco y un gol, señal de alarma. Y después yo creo que es muy importante tener una visión lo más madura, sabia, no sé cómo decirlo, y por supuesto que eso en parte pasa por conversar con mucha gente, tener muchos amigos, estar abierto a la crítica y con el tiempo, la edad y la madurez, que es saber cómo realmente eres tú, conocerte, descubrirte en tus verdaderas habilidades y debilidades, y cómo la gente es en general, porque es muy fácil creernos cuentos, positivos o negativos. Yo, una de las cosas que no sé si es casualidad, David Fincher, que es un genio en sí, dirigió los primeros episodios de House of Cards, los de la primera temporada. Cuestión que yo creo que es clave porque le puso una estética y un marco visual. Uno piensa en House of Cards y está viendo espacios
semi-oscuros, en fin, da lo mismo, muy fríos, como la ropa de Claire, siempre fría. Pero yo no sé cuánto se metió él en el guión, porque David Fincher tiene un doctorado en personajes raros. O sea, The Fight Club, una película que hay que ver. Yo sostengo que Gone Girl, que no sé cómo está traducida, Gone Girl, la película con Ben Affleck, yo creo que esa parejita, la de Gone Girl, es una versión civil, no política, de Frank Underwood y Claire. Sí, totalmente. Son otros dos sociópatas brillantes que están en lo suyo y qué sé yo. Perdona que te interrumpa ahí, pero ahí Sí. yo creo que tiene que ver más con el guionista, justamente. Beau Willimon, que fue el guionista de House of Cards. ¿Qué otra cosa ha hecho Wilmon? The Parisian Woman, que es justamente una obra de un personaje que quiere ascender a ser fiscal nacional de Estados Unidos. Y el rollo de él, y yo lo conozco bien porque fue mi profesor de dramaturgia, Diablo, ya, de eso suerte. es bueno. Pero justamente en la obsesión del guionista de House of Cards, que toda su obra se tratan del matrimonio finalmente, cómo finalmente las relaciones humanas, muy especialmente las relaciones de pareja, pueden ser relaciones hechas basadas en el amor o pueden ser relaciones hechas en la conveniencia y que finalmente se convierten en una sociedad que está subordinada al poder. Yo te diría que ahí hay una obsesión especial del guionista más que del director. Claro. Ya, qué bueno que me lo aclares. Porque Quizás por eso también le gustó la serie original, porque la serie original repite también esa dinámica. La serie inglesa, que para los que nos están escuchando y no lo sabían, la serie House of Cards tiene una versión británica más antigua, claro, con gente más vieja, pero que también está muy recomendada y resume, yo creo que House of Cards en muchos menos capítulos, entonces si andan con poco tiempo también pueden ver esa versión corta. Yo pensé que había metido la mano Fincher, porque si tú pensáis, Fight Club, Mindhunter, la serie entera de Fincher, Seven, o sea... ¿Sabes qué es lo que pasa ahí? Que es la genialidad que tienen los gringos al momento de hacer productos culturales, que tienen una economía a escala tan alta que los grupos creativos se crean afines. Entonces, un director que puede tener un rollo especial con estos temas de alianzas de pareja en función de ciertas obsesiones de poder, tiene que coincidir necesariamente con la obsesión del guionista. Y yo te diría claro, que más que atribuirle al guionista o al director, el diseño del equipo creativo de la serie, justamente por un tema de economía de escala del producto cultural, se diseñó a perfección. Yo te diría que por ahí va un poco la cosa. Oye, en todo caso, a ese grupo hay que reconocerle una cosa notable, y que desde esta fecha, parados en junio del 2020, encerrados en nuestra casa, con una dependencia casi fisiológica de Netflix en muchos casos, House of Cards fue la primera serie de, ¿cómo le llaman? Contenido propio, de producción propia de Netflix. Hoy día son, no cientos, son miles de las series que están ahí, y House of Cards fue la primera. La gente que nos está escuchando, yo creo que en su mayoría no se pueden imaginar que Netflix era un servicio que la gracia que te tenía es que en vez de ir al club, a la tienda para rentar un video, te llegaba por correo a la casa. Yo usé Netflix en Estados Unidos, y te llegaba un sobrecito, y tú cuando te iban a dejar pronto mandabas otra vuelta. Servicios de streaming existían, pero yo creo que no se puede hablar de la cultura en la última década de nuestra vida sin reparar en lo que significan la cantidad inconmensurable de lucas que ha estado disponible para producir contenidos de este tipo en servicios como este. Y lo otro que yo no sé, de nuevo, y hay una buena razón para ver la serie inglesa que dice Sacha, yo la empecé a ver pero no la terminé, pero una razón para verla es para saber cómo tenía que terminar House of Cards, porque House of Cards, la gringa, la que estamos comentando, iba a terminar no sé cómo, y sucede que grabando la última temporada le estalla el escándalo que hoy día está preso Kevin Spacey, ¿no? O procesado, por lo menos. No, le dieron una orden de rehab. No está preso, pero lo sentenciaron en el fondo a pasar varios meses. No sé en qué tipo de tratamiento, porque yo no sé si estas cosas tienen tratamiento, digamos. Bueno, pero el punto es que están grabando la última temporada y
y a este personaje lo tuvieron que despedir y tuvieron que reescribir completa. Entonces, a ese equipito de Beeman, ¿cómo se pronuncia el apellido? Bo Wilmon. Bo Wilman, perdón. Y quienes dirigieron eso hay que hacerles un reconocimiento, un chapó. Darío, tenemos que lamentablemente empezar a cerrar el programa. Se nos pasó volando, yo debo admitir que acabo de ver la hora y acabo de darme cuenta que llevamos conversando más de 30 minutos. Solamente decir una cosa para el cierre. Sí. Nada urgente, pero llámame. Llámenme, sí. Pero llámenme. A todos los que nos escuchan, aquí hay una polinización cruzada, un producto cultural hermano, que justamente es Nada Urgente, pero llámenme, donde justamente a partir de otros temas, y nos podrías quizás cerrar con alguna breve descripción, pero ocupamos cosas de la vida diaria, cosas que hacen sentido más allá de la política y los grandes temas, donde efectivamente terminamos reflexionando de estos grandes temas. Yo te diría que eso es lo que a mí me gusta mucho de tu podcast y es lo que yo, modestia aparte, me encanta de La Tribu. Así que, no sé, una pequeña invitación también a tu podcast. Nada urgente, pero por favor llámame. Gracias por el pase, porque la pelota la dejaste picando en la entrada del área. Sí, justamente a mí mi interés al hacer el podcast es conversar con mucha gente, que como digo al presentarlo, los sigo, los admiro, me intrigan, algunos me irritan un poco, pero que tienen cosas que contarnos que iluminan desde otra perspectiva, a lo mejor cuestiones que son importantes para lo público. Ya están publicados conversaciones con Isabel Benque, no sé si lo ubican, una primatóloga chilena que se pasó años en la selva del Congo observando los bonobos y terminamos hablando del Estado de Derecho. O sea, ¿cuál es el arco de conversación? Se dio cuenta que tenemos mucho más en común con los monos de lo que creíamos. Está también publicada una conversación con Jaime Belolio, al que le pregunté por qué Chicago, por qué se fue a estudiar a la Universidad de Chicago, cuál es el rollo real entre la Universidad de Chicago y Chile, del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. En estos días subimos también una conversación con Rodrigo Jordán. Tú sabes que hay 3 seres humanos que han subido el Everest por sus 3 caras. 2 de ellos son Sherpas. El tercero es Rodrigo Jordán. Una cuestión completamente fuera de serie. Bueno, pero a propósito de esta pasión de él por la montaña, en realidad hablamos de la exploración, del riesgo y de lo que eso le aporta a la sociedad. Y se vienen capítulos conversando de Colo-Colo 73, de ese partido mítico entre Chile y la Unión Soviética en Moscú. 10 días después del golpe del año 73 había que jugar un partido decisivo por la eliminatoria. Un partido que se prohibió dar por la televisión soviética, así de cargado en el ambiente político, y viene un capítulo sobre la U que se lo ganó todo, conversando con Federico Valdés, en fin, toda clase de conversaciones, pero siempre buscando pistas sobre lo que realmente somos, lo que nos mueve, lo que nos apasiona, lo que nos produce ansiedad o ambición, y porque eso marca nuestra política, nuestra economía y nuestra historia. Buenísimo. Muchas gracias, Darío, por estar con nosotros y de nuevo invitar a todas las personas a escuchar el podcast Nada Urgente, pero llámame. Me encanta el nombre a todo esto. Sí. Oye, nos vemos en una próxima oportunidad, Darío. Muchas gracias y seguimos hablando. Saludos a La Tribu completa. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. La Tribu.